abra sus Biblias ahí en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 38, versos 1 y 2. Gloria al Señor. Isaías capítulo 38, versos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Dios les bendiga, pueden acomodarse ahí en sus hogares. Dios les bendiga, hermanos, de verdad. Es un gusto saber que ustedes están recibiendo, que están alimentándose a través de estas transmisiones que se están haciendo. Por ahí, hermanos, para saber que usted está al pendiente, deje su comentario, deje un like, o ahorita está muy de moda el me importa, ¿no? El corazoncito. Ahí háganos saber, hermano, que usted como iglesia de Jesucristo está presente. Amén. Vamos a hablar, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y aquí el profeta Isaías es enviado por Dios al rey Ezequías. Está hablando, dice que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa. Hasta ahí nos vamos a quedar. No nos vamos a meter con la otra parte. Simplemente vamos a entrar en esta primera idea. Ordena tu casa. ¿Sí? Entonces, perdón. El tema, hermanos, de esta mañana todavía es: ordena tu casa. ¿Sí? Ordena tu casa. El gobierno del rey Ezequías, fíjese, el gobierno del rey Ezequías se había caracterizado porque el rey Ezequías había reabierto las puertas del templo de Salomón. Había reanudado el servicio a Dios. Sin embargo, aquí llega el profeta Isaías y le tiene este mensaje a Ezequías. Dios tiene un último mensaje antes de morir, y es: ordena tu casa. Le está diciendo: vas a morir, ya no vas a vivir, pero es necesario que ordenes tu casa. ¿Sí? Hermano, yo no le estoy diciendo que usted vaya, yo no le estoy profetizando esta parte. Pero llegará el momento en el que, en el tiempo determinado por Dios, a través de su soberanía, llegará el momento en que nosotros dejemos nuestro peregrinar en esta tierra. Llegará el momento en el cual cese la vida que tenemos, o bien seamos llevados con el Señor. ¿Sí? Pero, hermanos, debemos tener en cuenta esto. Lo que Dios quiere en esta tarde a través de su palabra es decirnos: ordena tu casa. Ezequías volvió su rostro a la pared y empezó a orar a Dios. El último mensaje de Dios para Ezequías lo estaba impulsando a ordenar su casa. Dios quería que Ezequías ordenara los asuntos importantes en su familia, para que las cosas continuaran en el orden de Dios. La pregunta, hermanos, sería, yo le haría esta pregunta: ¿los asuntos de nuestra casa están resueltos? ¿Tenemos una economía sana? ¿Tenemos unas relaciones sanas? ¿Tenemos una intimidad con Dios sana? Para Dios es importante el orden. El orden es uno de los primeros atributos de la naturaleza de Dios. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 1, de versos del 1 al 4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entre el versículo 1 y el 2, hermanos, hay un abismo, hay un hueco. Dios lo creó todo a la perfección. Sin embargo, recordemos que hubo una rebelión en el cielo, de lo cual hace un poco de remembranza el libro de Isaías capítulo 14 y el libro de Ezequiel capítulo 28.
A partir de Génesis 1:2, hermanos, comienza a mostrarse el carácter y la naturaleza ordenada de Dios. Dios puso en orden el desorden y el caos que existía en la tierra. Separó la luz de las tinieblas, separó la tierra del mar. Dios vio que la creación era perfecta y buena. Al culminar algo, termina la frase: y vio Dios que era bueno. La versión Dios habla hoy dice: y Dios vio que todo estaba bien. En el capítulo 1, en el verso 1 de Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el verso 2 dice que había un completo caos, había un completo desorden. Pero ahí es donde entra la naturaleza de Dios, la naturaleza del orden. Y entonces empieza a acomodar todas las cosas, empieza a separar la luz de las tinieblas, empieza a separar la tierra de las aguas. Y vio Dios que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque era necesario tener un orden. Era necesario, hermanos, que todo fuera con orden. La vida es posible únicamente por el orden perfecto de la creación. Si algo fuese alterado, hermanos, dicen que la vida sería imposible. El orden es lo que hace que la vida fluya. El orden trae vida, puede hacernos más productivos, puede hacernos más sanos. El desorden, en cambio, hermanos, es la rebelión directa de la orden de Dios. El desorden es la rebelión directa al orden de Dios, perdón. El que transgrede, y fíjese aquí, hermano, con esto yo creo que, no sé si usted se llegue a dar de topes como yo me di, pero el que transgrede principios de Dios, hermano, produce que las promesas de Dios sean canceladas a nuestras vidas. El que transgrede principios de Dios, cancela promesas de Dios. Así de simple. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto respecto al hablar en lenguas. Pablo escribe, les dice: hágase todo decentemente y con orden. Pablo también escribe a la iglesia de Éfeso. En la versión Dios habla hoy, en el capítulo 4, versos 15 y 16, dice: más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. ¿Vemos? Se necesita un orden, hermanos. Se necesita tener un orden. Se necesita ir bajo el orden de Dios. Se necesita, hermanos, que el orden esté en nuestras vidas. El orden de Dios esté en nuestras vidas para que todo fluya con normalidad. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso y les estaba diciendo: todo se tiene que unir. Todas las partes se tienen que unir y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y se edifica en amor. Así que, hermanos, vamos a ver algo acerca del principio. Porque ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Por principio de cuentas, Isaías le dice al rey Ezequías: ordena tu casa. Y nosotros, hermanos, debemos dejar que Dios intervenga en nuestra casa y ponga el orden que Él quiere. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Debemos dejar que Dios intervenga en nuestra casa y ponga en orden como Él lo desea. Mateo 21 del 12 al 13 dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Jesús entra al templo para purificarlo. Dentro de los evangelios nos marcan que se registran dos purificaciones. Una es en Juan capítulo 2, versos del 14 al 17. Esto fue en el comienzo del ministerio de Jesús. Y la otra es en los evangelios sinópticos, en Marcos, Lucas y Juan, en Mateo, Marcos y Lucas, perdón. Al final, precisamente, del ministerio de Jesús.
Vendían y compraban. ¿Qué había sucedido? ¿Qué se estaba suscitando en esta situación? Vendían y compraban. Existía una corrupción financiera. Se hacía notar en los atrios, que se hacía notar en los atrios exteriores del templo. Algunas de las ganancias probablemente eran llevadas a la familia de los sacerdotes. Jesús no condenó la venta de los animales para el sacrificio o el cambio de dinero. Lo que estaba condenando era el engaño, la extorsión y la corrupción comercial. Todo eso es lo que estaba existiendo en esos momentos. Para la celebración de la Pascua. Los cambistas cambiaban las monedas con símbolos paganos sobre ellas como medidas aceptadas para ser usadas en el templo. Los que vendían los hacían a altos precios. Lo que en la actualidad conoceríamos como reventa. Imagínese usted, para ir a ofrecer el sacrificio, por perdón de los pecados, eso es lo que estaba sucediendo. En el templo, hermanos, existían cuatro atrios. Existía el atrio de los sacerdotes, el atrio de las mujeres, el atrio de Israel y el atrio de los gentiles. Esos 4 atrios existían, y al parecer donde se desarrolla esta escena, donde Jesús entra y quita a todos los cambistas, es en el atrio de los gentiles. La expresión mi casa de oración será llamada, viene o hace una referencia al libro del profeta Isaías, capítulo 56, versos 6 y 7. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que estaba hablando el profeta Isaías. Y el profeta Isaías en esta parte del capítulo 56, versos 6 y 7, está hablando de nosotros, está hablando de los extranjeros, está hablando de los gentiles. Y dice, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí estábamos nosotros, hermano. Por eso es que cuando Jesús entra al templo de Jerusalén, entra al templo de Salomón, lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, les estaba haciendo referencia a lo que el profeta Isaías había dicho. Mi casa será llamada casa de oración. Dios habla al pueblo de Israel acerca de los extranjeros, de los gentiles. Nosotros somos llevados a su casa de oración. ¿Sí? ¿Cuánto más, hermano, siendo un templo en el cual había sido edificado para adorar a Dios, cuánto más nuestra casa, nuestro templo, tiene que ser purificado, tiene que ser llevado al orden de Dios? Jeremías capítulo 7, versos del 8 al 11. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Cueva de ladrones es lo que estaba haciendo referencia a Jesús, y es algo que ya Dios le había hablado al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Cueva de ladrones, como ladrones escondidos en una cueva por seguridad, Judá intentó ocultarse tras el santuario del templo para protegerse del juicio divino. ¿Cómo ve? Ahí Dios les está diciendo, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones.
Dios les está reprochando eso al pueblo de Israel. Antes de ser llevados cautivos a Babilonia, les está diciendo, ustedes, dice, ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtan, matan, adulteran, juran en falso, inciensan a Baal, andando tras dioses ajenos que no conocisteis. Y pregunta a Dios les pregunta al pueblo de Israel, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Necesitamos, hermano, someternos al orden de Dios. Necesitamos someternos a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Pablo escribe a los Romanos capítulo 6 versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, contesta Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el hecho les está diciendo Pablo, no vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Les está diciendo, ni siquiera se te ocurra, no se te ocurra pensarlo. En ninguna manera. Necesitamos, hermano, nosotros someternos al orden de Dios. Necesitamos someternos al orden de Dios. Aquí lo primero fue en el templo, en la casa de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos que Jesús entre así como entró al templo de Jerusalén y que saque todo aquello que a Él no le gusta. ¿Por qué? Porque Él dice, mi casa será llamada casa de oración. Es importante, hermanos, que nosotros debemos dejar que Dios intervenga en nuestra casa y ponga en orden. Debemos nosotros, hermanos, valorar las promesas de Dios. Y es que cómo nosotros vamos a querer, cómo vamos a poder acceder a esas promesas de Dios si no estamos bajo su orden, si no estamos en su orden. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos distintas promesas. Podemos encontrar infinidad de promesas a través de su palabra. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos del 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está escribiendo y nos está escribiendo a nosotros, ¿sí? Les está diciendo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que fue adquirido por Dios. Pero nos está también diciendo el verso 10, les está diciendo, ustedes que en otro tiempo ni siquiera estaban contemplados. Vosotros que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que a través del sacrificio de Jesucristo hemos alcanzado misericordia. Las promesas y las bendiciones de Dios, hermanos, fíjese, un pequeño detalle. Nosotros no deberíamos perseguir las bendiciones de Dios. Nosotros no deberíamos correr tras las bendiciones de Dios y andarlas buscando y decir, Señor, no deberíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nosotros no tendríamos por qué andar persiguiendo las bendiciones, hermano.
Las bendiciones, al contrario, las bendiciones nos tendrían que estar persiguiendo a nosotros, pero siempre y cuando estemos sometidos a un orden de Dios, estemos sometidos a su voluntad. Dice el verso 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero ¿cuándo? Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Sí? Necesitamos, hermano, nosotros someternos. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Necesitamos someternos al orden de Dios. Porque ¿qué sucede, hermanos, cuando alguien no se somete al orden de Dios? ¿Qué sucede cuando alguien deja a un lado lo que está Dios hablando a nuestras vidas y nos está diciendo: ordena tu casa? ¿Qué sucede cuando no hacemos caso a la voz de Dios? Vamos a ver el caso de un hombre, hermanos, que no hizo caso a la voz de Dios cuando les estaba indicando y le estaba diciendo que no estaba en orden su familia. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versos del 27 al 30, vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué preferimos, hermano? ¿Valorar las promesas de Dios? ¿Valorar lo que Dios está hablando a nuestras vidas? ¿O preferimos el otro camino? ¿Qué es más fácil? Le hago una pregunta. ¿Qué es más fácil en nuestras casas? ¿Tener todo acomodado? ¿Tener todo en su lugar? ¿O tener un completo desorden? ¿Qué es más fácil? Le decía al inicio una premisa, hermanos. El que transgrede principios de Dios cancela sus promesas. El que transgrede principios de Dios, hermano, cancela sus promesas. Cuando rompemos los principios de Dios, son cortadas las bendiciones. El arca del pacto, hermanos, fue llevada por los filisteos y los hijos de Elí fueron muertos en batalla. Capítulo 4, verso 15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy de combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Para mí, hermanos, uno de los más de los juicios más drásticos, más sobre todo más drásticos, es precisamente la muerte de Elí. Elí se desnucó y se murió. Fíjese, el arca del pacto fue llevada por los filisteos. Los hijos de Elí fueron muertos en batalla. Elí se desnuca y se muere. La esposa de Fines da a luz y también muere. Dice el verso 18: aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años.
Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz sin hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icaboz, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cómo ve? Todo por no haber sabido valorar las promesas de Dios. Todo por no haber sabido valorar el orden de Dios. Ajá. Hay otra familia, hermanos, y tal vez eso lo analizaremos en alguna otra ocasión, pero aún en el orden de la familia, hermanos, el primogénito de los hijos de Jacob era Rubén. Y esa primogenitura, el derecho de primogenitura, no se quedó con Rubén. Pasó a Judá y pasó a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque Rubén, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, si no me equivoco, que Rubén se metió con la concubina de su padre, con Bila. Estaba rompiendo el orden de Dios. Y entonces, hermano, cuando alguien rompe, cuando alguien transgrede los principios de Dios, las bendiciones son canceladas. Los principios de Dios, hermano, deben gobernar nuestras vidas, deben gobernar nuestras casas. En Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo ve? Dice Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Debemos, hermano, temer a Dios. Debemos guardar sus mandamientos. Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe. El primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Varón, cabeza de familia, como líder de tu casa, debes vigilar que se cumplan los principios de Dios. Debes vigilar, hermano, que en tu casa se cumplan los principios de Dios. ¿Sí? Porque si no se cumplen en tu casa los principios que Dios marca en su palabra, hermanos, Dios nos lo va a demandar a nosotros. ¿Por qué? Por ser la cabeza de nuestra casa. Capítulo de Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí es donde viene la tarea a nosotros. Dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es un trabajo fácil, hermano. Pero dice ahí, nos lo está marcando, hermanos. Nos lo está marcando. Dice el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero también dice el verso 7: las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo tenemos que estar hablando palabra de Dios a nuestra familia? Todo el tiempo. La pregunta es, hermano, ¿qué hablamos en nuestras casas?
¿Qué conversaciones tenemos en nuestras casas? Es mi deber como padre de familia instruir a mi familia en guardar sus mandamientos, enseñarlos a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Dios habló al rey Ezequías y le dijo: debes poner tu casa en orden. Debes poner orden en tu casa. El orden es un carácter propio de la naturaleza de Dios, hermano. Para que algo funcione correctamente, debe estar en completo orden. Todas las piezas deben estar en el lugar correcto. ¿Sí? Debemos permitir, hermanos, que Jesucristo venga a poner orden en nuestras vidas, en nuestra familia. Debemos valorar las promesas de Dios y, sobre todo, hermano, vigilar que se cumplan los principios de Dios en nuestras vidas, pues de lo contrario, las bendiciones de Dios serán canceladas. Está de pensarse, ¿no, hermano? Ordena tu casa. Esa es la palabra, hermano. Ordena tu casa. Yo no te estoy diciendo que yo no te vengo a decir como se lo dijo Isaías al rey Ezequías. Llegará el momento en el cual tendremos que partir con el Señor. Pero ¿en qué momento será? Dios lo sabe. Pero entre tanto llega ese tiempo, hermano, nosotros debemos ordenar nuestra casa. Debemos permitir que Jesucristo entre completamente, hermanos, a ordenar nuestra casa, en el lugar donde vivimos, pero también que entre a gobernar y a limpiar nuestra casa, nuestro templo, el templo del Espíritu Santo. Debemos valorar las promesas de Dios, hermano. Y debemos hacer que los principios de Dios sean cumplidos en nuestra casa. Póngase de pie ahí donde está, hermano, en su hogar. Vamos a orar. Si tiene cerca a su familia, yo le invito a que se acerque con ellos. Este es un tiempo, hermanos, en el cual Dios quiere ceñirnos, hermano. Dios quiere ceñir nuestras vidas y quiere que estemos en orden, que estemos en completo orden, hermano. Amado Señor, gracias te damos, bendito Dios. Te alabamos y te